¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos una vez más en un programa de temas, lemas y dilemas. Los saludan sus amigos. Muy buenos días a todos los... Buenos días, mi buen Oscar. Buenos días, mi buen David. Buenos días, auditorio. Bien, pues les agradecemos su presencia, agradecemos a Canal Patrio el que nos permita estar una vez más al aire, como se dice en estos medios, pero sobre todo tener la oportunidad de expresar las condiciones que consideramos son más interesantes para discutirse a lo largo de una semana. ¿Qué les parece si entramos con un poco de música para relajar este estrés matutino en esta ciudad que está de locos? O los locos no sé si no vivirían aquí, ¿no? Haz bien. Es una canción de Alfredo Zitarrosa. Del pago si te vas para la ciudad, cuanti más lejos te vayas más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanti más lejos te vayas más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas más te tienes que acordar. Bien, pues, ¿qué les pareció esta canción un poco alegre de Alfredo Zitarrosa, en donde dice, pues los viajes, ¿para qué vas cargado con lo que no vayas a usar, hombre? Es decir, en la vida hay que despojarnos de todo aquello que en realidad no es de utilidad. Y esto, bueno, pues es un contrasentido en la vida moderna, esto de moderno desde los años 20, todavía como que no se acaba de modernizar el mundo, pero no nos referimos a otra cosa más que al consumo, la organización social capitalista, en donde todo es consumir, en fin, es una buena propuesta, pues al menos musical, el decir, cuando vayas de viaje no lleves más de lo que vayas a usar, y en la vida pues ojalá que comprendamos que no habrá que tener más de lo que podemos usar. Bien, pues miren, el tema del día de hoy es algo que ha venido sucediendo en este país. Nosotros arrancamos con el análisis del ASPAN, de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y empezamos el análisis y nos dábamos cuenta que desde hace 8 años este tema ha pasado desapercibido para el grueso de la población. Solo un grupo, un pequeño número de mexicanos, entre académicos, entre intelectuales, comentaristas, activistas sociales, lo señalamos en nuestro blog de esta semana. Entre ellos se encuentra Pablo González Casanova, John Sachs Fernández, que ha sido un acucioso estudioso sobre los temas energéticos del país, particularmente el petróleo y la electricidad han sido dimensionados en él desde la perspectiva expansionista y colonial de los Estados Unidos de Norteamérica. No se puede decir que el hombre tenga una bolita mágica, sino que es un estudioso. Y como él, bueno, pues se encuentran otros como Gustavo Iruegas, Jorge Eduardo Navarrete y la Red Mexicana, todos los integrantes de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Ellos vienen haciendo un seguimiento desde que se dio o que se empezó a tratar el Tratado de Libre Comercio, el TLC o el NAFTA, como se conoce en inglés, por sus siglas en inglés. Y entre ellos también se encuentra un camarada nuestro, José Antonio Almazán González, quien hace un escrito revelador, incluso el servicio civil de exterior en México
le dedicó un tal Bernardo Méndez Lugo, miembro del Servicio Exterior Mexicano, le dedica un análisis muy particular a José Antonio Almazán y le hace una crítica que ustedes podrán ver en el blog, en el enlace en donde al inicio del blog está ¿qué es el ASPAN? Ustedes hacen el contacto, el clic y van a encontrar ese artículo de este cuate del Servicio Exterior, cómo se refiere a José Antonio Almazán y a una serie de gentes que en un terreno más comedido o menos comedido, él los divide, ¿no? Por ejemplo, los académicos, como el caso de el ex rector de la universidad, Pablo González Casanova, es muy, digamos, mesurado, pero también en ese sentido deja claro que todo apunta hacia la privatización de la industria energética en este país, pero José Antonio Almazán, sin pelos en la lengua, lo señala desde el año de 2007, ¿no? Él en el 2007. En el 2007, Oscar, jueves 22 de marzo, ¿no? Puedes dejar fuera también a otro intelectual que es Alfredo Jalife Rame, ¿no? También. Que ha venido haciendo fuertes denuncias, incluso en el programa pasado pusimos un video que solo se escuchó el audio que yo creo que en unas horas más está montado en el blog para que lo vean cuál es la opinión de Alfredo Jalife Rame sobre esto, ¿no? Bueno, finalmente, esta es la línea general del ASPAN, pero recapitulábamos, ¿en realidad ha pasado desapercibido esto desde hace 8 años? Es decir, ¿el problema tiene 8 años? Bueno, lo comentamos hace un momentito, buenos días otra vez. Esto tiene, como todos los temas, carácter político y particularmente esos temas que tienen que ver no solamente con seguridad, porque esta famosa Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, las por siglas ASPAN, inicialmente en el gobierno de Vicente Fox se dijo que eran a efecto de estrechar los lazos en materia de seguridad de los tres países, entendiéndose la lucha contra el narcotráfico y evidentemente pues formar un bloque, se decía, que militarmente pudiera proteger a las tres naciones, repelerlas, sobre todo en esta bronca contra los países asiáticos y los europeos. Perdón David, si me permites hacer ahí un comentario. No solamente era la cuestión de la lucha en contra del narco, ¿no? Recordemos también que Estados Unidos establece esta política de seguridad involucrando a Canadá y a México en la idea de combatir el terrorismo, ¿no? Yo solamente claro, entendiéndose digo, de manera muy subjetiva, porque pues, toda protesta social, de acuerdo a la visión dura de los Estados Unidos, no solamente de los Clinton, sino mucho más atrás, se tipifica como terrorismo, ¿no? Entonces esa parte también es muy grave. Pero particularmente yo me quería referir a una cuestión que es fundamental, de los, como dice Oscar, de los acuerdos más graves, más severos, que tiene que ver con el asunto energético. Es decir, en Canadá y Estados Unidos este tema es de dominio público. Oscar, es decir, las reuniones que ha habido, los acuerdos, las, digamos, visiones que se tienen, en esos dos países se le dan ese carácter de que sean públicos, que la población lo conozca. Y en el caso mexicano no. Esa sería una primera consideración que tendríamos que abordar, tenemos que analizar por qué nuestro país este tema, incluso en el pasado, en el sexenio de Felipe Calderón, su secretario de Relaciones Exteriores negaba que él tuviera, entre otros aspectos, un carácter casi secreto. Porque las reuniones, digamos, la primera se hizo del ASPAN, se hizo con Vicente Fox, pero después se realizó otra ya con Felipe Calderón, en donde se tomaron ya acuerdos pues ya con mayor forma, particularmente en lo que se refiere a petróleo y electricidad. Petróleo en términos incluso ya de ponerle nombre, ¿no?, a las empresas que ellos están pensando, digamos, fraccionar, producto de este acuerdo, lo que es Petróleos Mexicanos, incluso ya con nombres. Y en el caso de electricidad se planteaba ya en el 2007 que México exportara
a los Estados Unidos energía eléctrica como uno de los aspectos fundamentales. Entonces, esa sería una primera consideración. ¿Por qué nuestro país se le da ese carácter secreto? Pues porque evidentemente, desde mi punto de vista, y que en dado caso quiero compartir con los televidentes y aquí con la mesa, se trata indiscutiblemente de acciones que pasan por encima de lo que establece nuestra Constitución Político Mexicana. En el exterior lo saben bien, aquí también el gobierno lo conoce bien. En materia energética, desde 1917 a la fecha, se considera tanto el asunto del petróleo como la industria eléctrica, se consideran no por el asunto de la rectoría, sino se considera exclusivo de la nación. Es decir, en otras palabras, que en esas materias no puede haber participación de particulares en ninguna parte de la cadena productiva. Entonces, el ASPAN lo que plantea es la participación de particulares, prácticamente le entrega el fraccionamiento de las dos empresas y le entrega a empresas privadas de dos aspectos que la Constitución no lo permite. Entonces, yo te planteo esa hipótesis de que por eso se le da ese carácter supuestamente privado o secreto, a diferencia de Estados Unidos y de Canadá, que en ellos, pues efectivamente, no, el asunto del petróleo y electricidad puede estar en manos privadas. Entonces, ¿me permites abundar un poco en lo que estás señalando, David? Efectivamente, uno de los propósitos de los norteamericanos es tratar de homologar precisamente las leyes, ¿no? Es decir, lo que tú estás haciendo en tu comentario, que precisamente se debe en buena medida a lo del Pacto por México, es adecuar las leyes a los intereses de los norteamericanos y tratar de homologarlos con los canadienses y los norteamericanos, ¿no? Nuestra Constitución. Sí, que detrás de todas estas reformas que se están planteando es ponerlas a la gran disposición de la oligarquía, es decir, del capital transnacional, ¿no? Si es estar entregando los recursos. ¿Qué hay atrás de este acuerdo para la seguridad y prosperidad de América Latina? Pues efectivamente que Estados Unidos, su interés es apropiarse de los recursos naturales, no solamente de México, sino de Canadá y quizá de toda América Latina, en función de poder utilizar. Si ellos tienen los energéticos como es el petróleo, el gas y el agua, David, seguramente ellos saben perfectamente bien que van a tener la posibilidad de dominar el mundo. Entonces, esto es lo que está detrás de esto, porque evidentemente a partir de que se dé el Tratado de Libre Comercio, pero luego lo del ASPAN en el 2005, nosotros nos pudiéramos hacer una serie de preguntas, Oscar y David. ¿Verdaderamente se ha incrementado la seguridad? Al menos en México, estamos hablando de nuestro país. Claro que no, pero yo creo que esto, antes de abordar ese punto, David estableció una premisa que yo creo que nos va a dar, digamos, como en una escalera. Sí. El primer paso nos va a llevar a entender tanto la dinámica para poder ascender como el entendimiento del problema. Abrimos el programa señalando que tal pareciera que solo han sido 8 años en donde el manejo de este tipo de negociaciones se mantiene en secreto. Pero lo comentábamos antes del inicio del programa, y en realidad el problema no son los últimos 8 años. El problema radica precisamente en el carácter expansionista de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, entre 1830 y 1840, los norteamericanos tenían una idea muy concreta, y sobre todo a partir de haberse anexado a Texas, de que pues definitivamente ese era el camino que debían mantener para que su expansionismo, como ellos lo llaman, que no es otra cosa más que colonialismo, tuviera éxito. Y particularmente, ¿por qué? Porque también entre esos años, en el siglo XVIII, se da una guerra en la cual Estados Unidos gana a una potencia en declive, una potencia imperial, que era el Imperio Español, que venía en una picada terrible, puesto que había llegado tarde a la industrialización y por ello solo había quedado como una expresión atrasada del imperio, que no era un imperio de carácter económico, sino con otra génesis. Entonces, en ese momento los Estados Unidos de Norteamérica pues le ganan la guerra a España, se hacen de Filipinas, de Puerto Rico, de Cuba, de las islas de Guam,
Entonces finalmente ese espíritu colonial que surge en los norteamericanos, ellos lo llaman expansionismo, deja muy en claro a las potencias que existían en aquel entonces como Francia y la propia España, de que se obliguen a vender lo que corresponde a Luisiana, lo que eran las propiedades francesas, señalando que no iban a permitir. Y ahí nos utilizan. Ni a nuestros vecinos del sur les agradaría que se reconstruyera una posesión franco-española al norte de su frontera. Pero ese es el pretexto. Pero en realidad la pregunta que hace David creo que nos puede permitir reformular las guías de por qué lo que en México es oculto, en Estados Unidos y en Canadá es abierto. Bien, pues habrá que reconocer primero que estamos hablando de 3 naciones con un orden económico capitalista. ¿Sí? Las 3 son capitalistas, evidentemente con disparidades terribles. Estados Unidos de Norteamérica tiene una economía 10 veces, al menos mínimamente así cerrado en números, 10 veces más grande que la mexicana. Y la economía norteamericana es entre 3,5 y 4 veces más grande que la economía canadiense. Así es. Entonces tenemos un primer ejercicio de análisis. La vía de lo que describió Lenin a grandes rasgos, lo voy a decir para no entrar en un punto que no es el objeto del programa, la fase superior del capitalismo es el imperialismo. Es decir, esas naciones superan, digamos, el primer impulso entre el imperio, es decir, su expansión, y por ello es que ellos no atienden mucho lo nacional, es decir, su nacionalismo, su idiosincrasia sobre su país no está sustentada en valores que puedan ser comparados a los mexicanos y que han sido expresados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la Revolución Armada de 1910 y que llegó a su conclusión, digamos, legal en 1917. Y hay serias diferencias, es decir, precisamente en la teoría económica, la base fundamental del desarrollo del capitalismo hacia su fase superior es esa expansión, esa unión entre capitales financieros, capitales industriales, y todo ello, si se puede hacer a gran escala, es decir, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel continental y después, o en todo caso a nivel mundial, lo que ha faltado a Estados Unidos es el nivel continental para llevarlo a su máxima expresión. Es por ello que tanto Canadá como los Estados Unidos, al asumirse total y abiertamente con una ideología capitalista, han logrado ser imperios cada uno a un diverso nivel y escala, pero eso es lo que son. Estados Unidos y Canadá son países imperialistas. Y México, como un país, llámele subdesarrollado o dependiente. El término que le quieran poner, por ejemplo, en el terreno económico, algunos dicen que es subdesarrollado, como si México estuviera tendiendo a tener un desarrollo propio, y eso es una enorme mentira. Tenemos un gran atraso, y por no decir marginación, a todo lo que son las nuevas tecnologías de la computación y otras más. Pero a lo que nos referimos es cualquiera de las dos. A mí me parece que la más adecuada es la dependencia, porque explica muy bien la dependencia en los países capitalistas y sobre todo en el caso de los países imperialistas, como son los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Estos imperios requieren de naciones como la nuestra para complementar su desarrollo económico. Así es. Y lo complementan precisamente por 2 vías: la extracción de mayores volúmenes de recursos de carácter económico por la explotación salvaje de la fuerza de trabajo que desde hace años las empresas norteamericanas tienen en México, y la otra, la expoliación de los bienes o recursos nacionales que en un principio, después de la Constitución Política de 1917, fue tortuosa para los norteamericanos particularmente. Ahora pues necesitan ya que sea descarada, pero en esa relación. Es decir, el imperio requiere de economías capitalistas subdesarrolladas, si la quieren llamar de esa manera, o dependientes, pero esa dependencia se hace real hasta que el capitalismo alcanza su fase superior, que es el imperialismo, y por ello es que en México muchas de estas discusiones son ocultas y allá son abiertas, porque allá es claro. La sociedad está consciente que entre más crezca la economía, más crezcan las empresas norteamericanas que estén representadas en todo el mundo, ese es el orgullo yanqui.
mientras que el orgullo nacional sería mantener a Pemex en los términos de la Constitución Política de 1917. Asimismo la industria eléctrica. Pero entonces ahí existe una contradicción que es precisamente en la que nos han metido los políticos de este país, y ahí habría que hacer, digamos, incluso hasta un poco de historia. La clase política que nunca definió un país con una identidad económica, ideológica y filosófica propia, se perdió su oportunidad en la Reforma. Cuando Juárez abiertamente dice: queremos ser una democracia como la que tenemos arriba, los Estados Unidos de Norteamérica. Y no estamos defenestrando a Juárez, esa fue la visión de Juárez. Y esa fue la visión que llevó más adelante Porfirio Díaz, y esa fue la visión que concretó Díaz de 1800, por ejemplo, es una parte importante que tocamos en el programa pasado. Es decir, de 1877 a 1911, Porfirio Díaz llevó el ideario de los liberales a su máxima expresión. Pero claro, no con la potencia norteamericana, no con el imperialismo yanqui, sino con el imperialismo europeo, que es exactamente lo que causa, ese es lo que empuja a los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar, a incentivar y casi me atrevo a afirmar, de llevar adelante la Revolución Mexicana, encabezada por este bajito de estatura, Madero, que no es otra cosa más que un burgués, este ya no era pequeño burgués, sino un burgués que tenía una idea muy poco profesional de lo que estaban tratando. Entonces ese es mi punto de vista, y creo que, no sé si ustedes coincidan, y por ahí podemos arrancar y establecer por qué lo que allá es oculto, o lo que allá es abierto, aquí es oculto, ¿no? Sí, la consideración está muy clara, porque además tiene que ver con este análisis que haces, Oscar, pues con una tendencia, Jorge, que el imperialismo norteamericano ha tenido respecto a México. Hemos sido para ellos un asunto de seguridad nacional, sí, así lo dicen, desde el robo de Texas, ¿no? Es más, yo cuestiono mucho esas partes cuando se habla de la independencia de México, porque no nos acabamos todavía de independizar completamente del colonialismo español, cuando ya los norteamericanos tenían altos intereses en nuestro país. Y una muestra fue que en 1835 nos roban Texas y la Alta California, que hoy, pues hablando de energéticos, son una de las partes donde hay la mayor reserva a nivel mundial en materia petrolera, por ejemplo. Sin Texas los Estados Unidos no tendrían petróleo. Claro, entonces, ¿no? Entonces a partir de ahí el imperio norteamericano se ha mostrado como lo que es respecto a la nación mexicana. Es nuestro enemigo fundamental. Ellos se han encargado desde esa época de evitar que en este país haya un desarrollo independiente. Yo también concuerdo mucho con el concepto que plantea Oscar, porque hablar de subdesarrollo, decía el Che en un libro, incluso le dedicó un folletito no recuerdo el título, decía que era un concepto político equivocado, porque hablar de subdesarrollo quiere decir hablar de algo deforme, como si los países, digamos, latinos no tuviéramos la posibilidad de tener un desarrollo, sobre todo las personas, claro, un desarrollo tal o cual lo tienen los europeos. Entonces me parece que el concepto es ese, ¿no? Hemos sido un país dependiente en lo económico y en lo político de los Estados Unidos. No necesitan invadirnos. El ASPAN tiene que ver precisamente con una parte, ¿no?, de que la dependencia económica ya no les satisface a los gringos, al imperio gringo, sino que ya están entrando también a otra cuestión, Oscar, que me parece que es gravísima, ¿no? Es decir, lo que con Calderón pues se le dio manga ancha terriblemente. La acción de las policías norteamericanas, a eso me refiero, en territorio mexicano, que es otra parte de la violación a la soberanía, porque estamos hablando del tema energético, que es un asunto oculto porque violenta la constitución de nuestro país, no la de ellos, pero sí la mexicana. Pero el otro tema, Oscar, es el problema de la seguridad. Me parece que la revista Proceso y algunos, digamos, expertos en el tema, como lo hemos venido manejando en otros programas, han venido tocando ese asunto de cómo las policías han venido ya norteamericanas operando en este país. Un caso gravísimo fue lo que sucedió en Tres Marías, ¿no? Por ejemplo. Ahí no pudieron ocultarlo. ¿Qué tenía que hacer un agente de la CIA
con marinos mexicanos. Es decir, ahí esa parte la han querido minimizar, pero tiene que ver cómo incluso no solamente es un asunto de entrenamiento, sino es un asunto prácticamente de subordinación de las policías mexicanas a las policías norteamericanas. Y no tan solo de las policías, perdón por la interrupción, Claro. pero queda claro en la reconstrucción que hicieron de los hechos, que además insistimos, por lo que ya establecimos en Estados Unidos es público, porque el imperio está dejando claro ante su pueblo que cuando hieren a alguno de los suyos, van con todo. Y entonces quedó en claro que el marino, es decir, un miembro de las Fuerzas Armadas de este país, iba cumpliendo las funciones de chofer de los agentes de la CIA y de la DEA que iban montados en esa camioneta. Pero está muy claro de nuevo que lo que señalaba David, 1835, o en el momento que se inicia el conflicto, cuando México, y una vez más, cuando las fuerzas entre liberales y conservadores en este país peleaban, unos por tener un gobierno centralista y otros por tener un gobierno federal. Es decir, habrá que recordar que el problema antes de Juárez, entre Juan de la Cabada y aquellos que intentaban la restauración monárquica a partir de los españoles, peleaban. Es decir, México había sido construido con el esquema de la Nueva España como una organización administrativa centralizada. Y la idea era pasar a una república federada, a la idea, insisto, de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí estamos hablando ya del siglo XVIII, entre 1835 y 1863. Pero en ese momento en México estaba ya totalmente desfasado el modelo de carácter económico, precisamente por esa riña entre los españoles, ya sea bien los que habían nacido en la península o los que habían nacido en México, pero finalmente al 100% de padre y madre española. El problema era que esa división entre criollos y españoles que lesionó la economía del país, pero no les quitó a ellos, a este grupo, a ese grupúsculo, los poderes económicos y políticos que tenían. Porque aún y a pesar de que representaban el 1% de la población, tenían el 90% de la economía en sus manos. Los mestizos y los indios no eran más que una gleba, unos eran casi esclavos y los otros, pues los medieros que intervenían en diversos procesos productivos. Pero a lo que creo que podemos estar llegando nuevamente es revisar el origen. Miren, mientras en México en 1810 estábamos intentando salir del coloniaje, en este caso de los españoles, pues habrá que recordar que Estados Unidos en 1776 ya había declarado su independencia. Y aquí cabe recordar que entonces el expansionismo norteamericano, incluso como lo hemos señalado, tiene orígenes más profundos. Hay documentos que señalan que Sullivan, que fue un, digamos, pues publicista, o en todo caso un político publicista demócrata, porque desde aquellos años solo hay dos partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, fue quien acuñó esa frase del destino manifiesto. O sea, en nuestro blog aclaramos que esta frase, que se volvería famosa, fue articulada por John O. Sullivan, publicista y político del Partido Demócrata, y lo hizo para describir el proceso de expansión de los Estados Unidos en el contexto de la anexión de Texas en el año de 1845. Uno de los principios subyacentes al llamado destino manifiesto era la superioridad innata de los estadounidenses de origen anglosajón. Irónicamente, como lo afirma el historiador Anders Stephenson, O'Sullivan descendía de un linaje de aventureros y mercenarios de origen irlandés, y su participación política a favor de la expansión territorial no lo haría merecedor de ningún reconocimiento en vida. En realidad, O'Sullivan no fue consciente de la trascendencia de las palabras que había unido, destino y manifiesto, hasta que sus opositores políticos, es decir, los republicanos, lo convirtieron en un tema central de su debate, en un símbolo. De esta manera, una frase de O'Sullivan resumió el derecho providencialmente o históricamente atribuido a los Estados Unidos de expandirse en América del Norte desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y cabe destacar que 2 siglos antes, es decir, en 1616, apenas 10 años después de la fundación de Jamestown, la primera colonia inglesa en Norteamérica,
un agente de la colonización, evidentemente británico, resaltaba las virtudes de estas tierras fértiles y alentaba a conciudadanos a emprender la aventura. Y decía: no debemos temer partir inmediatamente, ya que somos un pueblo peculiar, marcado y elegido por el dedo de Dios para poseerlas. O'Sullivan, el hombre que formularía el mandato divino, murió en 1895 en el anonimato. Coincidentemente, para esa época, el destino manifiesto entraría en el debate político nuevamente ante la posibilidad de un conflicto con España en 1898 y después de una guerra espléndida y pequeña, como la definiría Theodore Roosevelt. Estados Unidos se anexaría sus primeras posesiones coloniales y reprimiría el movimiento de independencia de las Filipinas. Entonces, estas son las líneas de origen. Claro. Es decir, si nosotros realmente conocemos nuestra historia, volvemos a esas frases que se han repetido históricamente: quien conoce su pasado, quien conoce su historia, no puede cometer los mismos errores. Pero nosotros hemos estado desconociendo como mexicanos la historia de nuestro país, y entonces por eso cíclicamente, error tras error, error tras error. Independencia de México, no se ponen de acuerdo los poderes fácticos, no, los entre criollos y españolitos y el clero juegan un papel fundamental para que México no ni siquiera arrancara como un país capitalista, y por ello es que es un país subdesarrollado, dependiente, como le quieran llamar. Es decir, los términos no deben ser el problema. El problema radica en que no somos conscientes de nuestra realidad histórica. Y ahí yo creo que es el momento de hacer un análisis para adelante. Es decir, si nosotros dejamos muy en claro entonces pues que este problema del ASPAN no es tan solo un descuido o un paso desapercibido desde hace 8 años, que además lo oculto que se tiene aquí frente a lo abierto que está allá se deriva de la estructura de carácter económico. Es decir, está bien, nosotros somos un país capitalista, nuestros políticos se han encargado de modernizar, insisto, un término que desde los años 20 está en boga, y ya sean del PRI, del PAN o del PRD, están pero dispuestos a romperse la cara, las camisas, a desgarrarse las vestiduras para ver quién es más moderno, quién es capaz de llevar al país a una transformación más veloz, según ellos, a una estructura de carácter económica que permite un desarrollo más rápido. Y esa es una falacia. Claro. Porque lo único que vamos a alcanzar es hacer una economía complementaria del imperialismo norteamericano. Y ahora sí, particularmente hablando de la seguridad, no estaríamos hablando en todo caso de la seguridad nacional. No estaríamos ni siquiera hablando, porque hay que dejar muy en claro que esto de la guerra en contra del narcotráfico, yo creo que ya es necesario que dediquemos un programa a analizar el problema del narcotráfico, aun cuando creo que es muy vasto. Pero bueno, dejando esto salvaguardado, México tiene el problema del combate al narcotráfico precisamente por las políticas norteamericanas. Así es. Es Richard Nixon quien abiertamente lanza esa idea de la guerra en contra de los narcóticos. Y no es más que México quien reasume nuevamente un papel subordinado a través de sus gobernantes. Y en aquellos años estamos hablando de Luis Echeverría, antes por Gustavo Díaz Ordaz, y de ahí todos los más represores, los más cínicos como pudieran ser Vicente Fox, los más sátrapas como pudieran ser Calderón y Carlos Salinas de Gortari, los más sanguinarios como puede ser el propio Zedillo. En fin, toda esta caterva de políticos nacionales no han entendido a cabalidad, porque en realidad profesan una cultura raquítica, y por ello es que se arropan en el capitalismo, porque ya también otro presidente norteamericano, James Polk, decía, bueno, pues nosotros no tenemos la necesidad de invadir a los mexicanos. Lo que hay que hacer es tomar a sus clases ilustradas, educarlas en nuestras universidades, y que pronto los tendremos defendiendo nuestros intereses. Esto que James Polk dijo en el siglo XVIII, pues se hizo realidad 2 siglos después. No tomaba en consideración que la derecha mexicana es muy lenta para reaccionar o muy bruta para entender. Pero lo más grave es que la otra parte, el grueso de la población mexicana, no acaba de entender. Que volvemos a la pregunta que hemos lanzado en este programa.
Después de tantos años y de tantos fracasos, el pueblo de México estará dispuesto a razonar sobre si una de las vías para salir, o la vía para salir de los problemas que tenemos y alcanzar un desarrollo pleno, es el pensamiento socialista. Ese es de nuevo el interrogante, ¿no? De antemano otra vez está en la mesa el tema. Fíjense que checando ahorita lo que dice el gobierno federal a través de la Secretaría de Estado que tiene que ver con este tema, pues convendría, Oscar, para, digamos, para ver hasta dónde llega en la visión chata de los Estados del gobierno mexicano, lo que dicen del ASPAN. Fíjense bien, y esto no lo han venido, digamos, actualizando. En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dice que el ASPAN es un proceso trilateral permanente para una mayor integración de América del Norte, te estoy leyendo de manera textual, que será evaluado por los mandatarios de manera semestral. Y a partir de ahí dicen que a través de esta alianza México, Estados Unidos y Canadá compartirán las siguientes agendas. Y hablan de una agenda de prosperidad, o sea, yo no sé cuál sea el concepto que tiene prosperidad, y una agenda de seguridad. Me llama la atención porque en la agenda de prosperidad, Jorge, se plantea de manera muy relevante en el marco del ASPAN el asunto de la productividad, aumentar la productividad. Si esto lo conectamos en lo que acaba de plantear el titular del Ejecutivo, el señor Enrique Peña Nieto, me parece que hay una coincidencia en los términos. Es decir, un país como el mexicano, que además, como ya lo señaló Oscar, en términos de desarrollo económico está muy por debajo de Canadá y de Estados Unidos. En términos de ingreso, Oscar, pues también habría que señalarlo, ¿no? Simplemente en lo que se refiere a la industria eléctrica, por ejemplo. Aquí que tanto se espantan de que los trabajadores de luz y fuerza que decían que éramos privilegiados, que ganábamos mucho, pues si comparamos con los ingresos de los electricistas norteamericanos y canadienses, Oscar, me parece que la relación era esa que tú planteaste, de 1 a 10, ¿no? Ganaban 10 veces más, o ganan 10 veces más, los electricistas norteamericanos y canadienses que los electricistas mexicanos hoy de la CFE. Pero en términos de ingresos están muy por arriba. Y en vez de promover como un eje central en esa agenda de prosperidad que se habla en este asunto del ASPAN, en vez de promover el asunto de un crecimiento del poder adquisitivo prácticamente, se centran en el asunto de la productividad. Y eso pues no es otra cosa más que de manera muy elegante, Oscar, plantear que en el caso particularmente, no tanto de Canadá y Estados Unidos, sino en el caso mexicano, esto implica pues efectivamente elevar los estándares de sobreexplotación. Y en base a ello pues ya tenemos un primer resultado, que es la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que el día domingo, por cierto, recomiendo ese artículo en La Jornada. El doctor Néstor de Buena hace un análisis magnífico de lo que ha significado la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Incluso habla de que tal parece que la patronal mexicana y transnacional no está todavía conforme y que están preparando una nueva reforma a la ley federal. Es decir, dice él, ya no es una ley tutelar, sino es una ley totalmente empresarial. Entonces, en este asunto de la competitividad, pues prácticamente se nos está anunciando, e insisto, coincide con lo que plantea el ASPAN, que nuestro país, pues se piensa entonces, a nivel laboral, pues prácticamente que los mexicanos regresemos para ser más competitivos, pues prácticamente a la época de los grilletes, ¿no? Porque ya no tenemos una ley que nos tutele, una ley que nos proteja. Nada más habría que recordarle al señor Enrique Peña Nieto los datos que da la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual pertenece México, la OCDE. México es, dentro del marco de la OCDE, que son 30 países incluidos, Oscar, México es el país en donde más se trabaja. Es decir, de manera no pueden decir que es un país improductivo. México, hasta el número de horas, ¿no? Se trabajan alrededor de 11 horas. Y ellos plantean, porque es prácticamente, entonces me queda claro que este asunto, de lo que se está planteando desde el 2005 para acá,
prácticamente son los verdaderos planes nacionales de desarrollo. Se está planteando entonces por el ASPAN que en México todavía eso no sea suficiente y que se eleven los niveles de sobreexplotación. En el caso mexicano, es decir, que los mexicanos regresemos entonces a la época desde la independencia, yo creo que ya ni digo de la revolución, sino de la independencia, que trabajemos entre 14 y 18 horas para que podamos ser competitivos y entonces sí, pues estar, como dicen aquí, conviviendo. Pero ya ves que el Laude dice que aún así los mexicanos somos muy felices, ¿no? Ah, sí, pues sí. Pobres, pero bien felices. pero contentos. Sí. Entonces, eso es lo que quería señalar, porque me parece que esto que plantea en su página la Secretaría de Relaciones Exteriores, por más que quieran adornarlo, pues refleja prácticamente esa parte de subordinación, una vez más de dependencia, como dices, del gobierno mexicano respecto a un imperio que quiere recargar sus graves problemas, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene graves problemas de endeudamiento a nivel mundial, sí. Los quiere recargar una vez más. Es el país con la mayor deuda. Así es, los quiere recargar en la nación mexicana y por supuesto en los trabajadores de nuestro país. En esta gran explicación que diste, Oscar, sobre los planes expansionistas de los norteamericanos hasta acá, me parece entonces que ya no es ninguna novedad. El problema fundamentalmente que hemos tenido en nuestro país, como tú lo has señalado en otros programas en este mismo espacio, es el hecho de que los mexicanos no hemos alcanzado verdaderamente cuál es nuestra identidad. Primero, y en buena medida quien le ha tocado gobernar lo que hemos estado señalando nosotros, que son las élites de este país, entre ellas la de los políticos, han contribuido de manera muy notable con estos planes expansionistas del imperio norteamericano. Y tú lo has venido señalando de manera reiterada desde la propia independencia hasta la actualidad. Sin duda alguna, si no se hubiera contado con esta complacencia, Oscar, hemos dado 1000 ejemplos, como aquel telegrama del alemán Zimmermann, ¿no? En donde se le plantea precisamente a México la posibilidad de recuperar el territorio tejano. Y pues la verdad, quien gobernaba en ese tiempo pues no estuvo dispuesto simple y sencillamente a hacerlo. Pero además, qué bueno que haces mención a ello. Es que todo está... Es un ad continuum. Es decir, son sucesos de tracto sucesivo. Y lo comentábamos hace unos programas. Es en ese momento que el Departamento de Estados Unidos habla con el gobierno de México, o más bien le da instrucciones y le dice, mira, como ya sabemos que te llegó un telegrama, sí. El telegrama Zimmermann, vamos a tener... A Carranza, ¿no, hermano? A Venustiano Carranza. Ese tiempo. Y en ese momento es cuando empiezan a llegar los agentes del FBI, o en este entonces no existía todavía el FBI, pero llegan los agentes de inteligencia norteamericanos a hacer labores de espionaje para decirle a Carranza... La soberanía de nuestro país, hermano, permitida. O sea, nosotros somos mexicanos con una identidad nacional sin conflictos y por eso decimos violando la soberanía. Sí. Para ellos no. Recordemos que claro. Carranza fue un militar de élite del porfiriato. Y no porque Porfirio Díaz sea el diablo, simple y sencillamente porque el encuadre filosófico de Porfirio Díaz y de todo su régimen, y todos los que estuvieron con él, eran liberales. Es decir, su idea liberal era alcanzar un desarrollo económico como los Estados Unidos. Además, como dice el corrido, ¿no? Carranza dejó pasar americanos. ¿No? Entonces está... No, está muy bien. Está claro que lo que para nosotros, o para un sector de mexicanos como nosotros, es la pérdida, la violación de la soberanía nacional en el terreno de carácter ideológico y filosófico para la derecha cavernaria de este país, que viene su origen montado desde los españoles, desde la colonia, y los criollitos y el mestizaje. Ese mestizaje no es otra cosa más que lo que más adelante viene a refutarse como clase media. Ese mestizaje al que siempre le dieron a tole con el dedo, pero que siempre fue mal visto. Y es ese mestizaje cuando logra alcanzar niveles de cierto desarrollo económico, y perdón por mezclar tantas historias, lo comentábamos la vez pasada, se llama Casa Televisa, el libro de Facio, y entonces este cuate sigue haciendo muchas remembranzas, entre ellas, perdón, me brinqué el tema, pero es por lo siguiente.
este señor Azcárraga sentía un profundo desprecio hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia la denuncia pública. En el libro denuncian, por ejemplo, un pasaje que yo no sé, creo que vamos a tener que traerlo y leer capítulos o pequeñas fracciones. Podríamos hacer un programa de comentarios, ¿no? Sí, ¿no? Comentar el libro. O traer un libro a lo largo de un mes y durante los diversos programas como pequeñas cápsulas también sacar estas joyas, por ejemplo, en donde dicen que un día llegan a las puertas de Televisa a protestar las madres que habían perdido a sus hijos, los habían desaparecido en la guerra sucia mexicana. ¿Por qué? Porque eran mexicanos que querían plantear el socialismo. Y entonces la derecha actúa con una virulencia terrible, los manda a asesinar, los manda a desaparecer. Y entonces no baja el dueño de la televisora, manda a una chichincle y les dice, perdón por la expresión, ¿qué vienen a chingar la madre aquí? Nosotros no vamos a pelear por sus desaparecidos. Además, ustedes ya saben que no desaparecieron, están muertos. Vayan a los panteones a buscarlos. Aquí dice el dueño que nosotros no estamos para hacer comunicación social de jodidos y menos de desaparecidos. Así se las gasta. Sí, quería yo sumar, Oscar, ese comentario que me llamó la atención ahorita en toda esta explicación tan clara que diste sobre los aspectos históricos de nuestro país y cómo de manera continua los norteamericanos han venido incidiendo en la vida de México. Sobre la cuestión que señalabas de cómo sus intereses geopolíticos estaban lastimados cuando gobernaba Porfirio Díaz y que entonces de alguna forma los norteamericanos permiten la Revolución Mexicana. La alientan. ¿No? La alientan y la abastecen. Armamento, exactamente, no abastecen con armamento y con dinero, ¿no? Entre ellos ya dijiste este burgués que es le da asilo incluso a que aquí es un héroe, ¿no? Sí, ya es, además es el padre de la democracia según los historiadores, ¿no? Que bueno, todo esto me parece que ha venido abonando que México, desde 1810 y hasta el 2013 que estamos, realmente, Oscar, David, no hemos ganado nuestra independencia. No hemos sido capaces, Oscar, y yo retomo mucho estas palabras tuyas, en función de que no hemos podido ganar identidad. Y que esto ha provocado ese gran distanciamiento, que luego en buena medida los medios masivos de comunicación se encargan de implementar el odio entre iguales, ¿no? Y ese gran ejemplo lo acabas de dar tú con estas declaraciones que todavía hizo el Tigre Azcárraga cuando vivía. Entonces esto ha provocado que nuestros gobernantes sigan al pie de la letra las instrucciones de lo que también hemos venido señalando en reiteradas ocasiones, de lo que ha sido el consenso de Washington. Ya acabas de señalarlo del manifiesto de Sullivan. Y bueno, podemos seguir, Oscar, han estado cambiando solamente los nombres, pero seguimos en esa misma dinámica, en esa política, que no nos queda la menor duda que ha dañado lamentablemente a nuestro país, ¿no? Pues mira, lo que decía David, por ejemplo, con relación a la opinión que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un eufemismo, ¿no? Claro. Porque en realidad lo que tratan de aparentar es que el ASPAN no es más que la ampliación del TLC. Y en todo caso, pues hay que decirlo como lo debían haber dicho, como lo dicen en Estados Unidos, es la parte militar del TLC. Es un TLC militar. Así es. Sí. Que en realidad lo que plantea es buscar la seguridad nacional norteamericana. Así es. Y que buscan definir su espacio, como ellos lo dicen, ¿no? Incluso, de verdad les llamamos a que lean el blog, porque hay cosas muy interesantes. La política norteamericana que se define en el ASPAN y por tanto de los países subordinados a él, entre ellos Canadá y después en ese orden Canadá y México, ya no decimos qué es lo que piensan los Estados Unidos de Norteamérica de México hacia abajo, pero bueno, finalmente esto no es otra cosa más que una política sostenida, ya decimos, desde el siglo XVIII, XVII, sino sobre todo hay que ver cómo se ha venido transformando y se ha vuelto mucho más voraz y bélica, sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX, en donde surgieron los famosos halcones, y no es otra cosa más que, miren, el Consejo de Relaciones Exteriores es un consejo formado en Nueva York. Y este consejo, desde hace 60 años, el Council on Foreign Relations, asesora al Departamento de Estado en cada conflicto
determina los objetivos bélicos e intereses de sus miembros y fuera de todo control democrático, también participa en la redacción de una historia oficial cada vez que es necesario condenar los errores del pasado, llámese Nixon con Watergate, llámese Vietnam, y lo reeditan en su mejor posición, ahora Afganistán o la derrota de los soviéticos en ese mismo país. Entonces reeditan la historia oficial cada vez que es necesario condenar los errores del pasado y rehacerse de una imagen. Y este Consejo de Relaciones Exteriores que tiene su sede en Nueva York es financiado por 200 multinacionales y cuenta con 4.200 miembros, que por cierto acaban de hacer miembro de este consejo, ni más ni menos que al actor se me fue Clooney. James o John Clooney. John Clooney, este Clooney, ¿no? Sí, Este tipo que primero fue en todo el mundo haciendo obras de caridad y metiendo su posición política, pero no es otra cosa, no era más que un espía, era un agente que iba a encontrar las posiciones de los grupos en conflicto. Bueno, finalmente él ya forma parte de estos 4.200 miembros cooptados, entre los cuales se escoge la mayoría de los dirigentes gubernamentales. Las élites de los negocios elabora la política exterior de los Estados Unidos por consenso y a puerta cerrada. Fíjense, es muy interesante. En un programa televisivo sobre el tema de la realidad, la NBC solicitó el concurso de los ministros en ejercicio y exministros para simular su reacción en caso de un nuevo ataque terrorista, para reconstruir las condiciones reales, y las autoridades asistidas por dirigentes del Consejo, Consejo de Hombres de Negocios o el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, quienes los asesoran en directo, publicó cuál era el origen. Y que este origen de este consejo es que durante la Primera Guerra Mundial el presidente Woodrow Wilson nombra al periodista progresista Walter Lippmann subsecretario de guerra y le encarga que construya un grupo secreto de 125 universitarios de alto nivel, y se le llamó l'Enquête, que es el equipo, para estudiar las oportunidades de extender el liberalismo en el mundo mediante la Primera Guerra Mundial. Lippmann trabaja en estrecha colaboración con el consejero especial del presidente, el coronel Edward Mandell House, y el informe final se denomina los objetivos de guerra y las cláusulas de paz que se requieren, y servirá de base a los célebres 14 puntos de Wilson, y con frecuencia el enfoque de hacer el bien de la humanidad sin ella. Fíjense bien cuál es el enfoque. Hacer el bien de la humanidad sin ella, para defender sus propios intereses sin preocuparse por los grandes principios. En realidad Wilson realiza los dos a la vez. Piensa extender la democracia, pero se reserva el derecho a invadir México o anexarse a Haití. Así lo decían esos hombres desde 1920. Y insistimos, ustedes pueden ver en nuestro blog otro tipo de información. Por ejemplo, nos parece muy importante cómo este consejo sigue vigente y es el que está actuando precisamente dentro del ASPAN. El 9 de agosto de 2006 sale una nota que, volvemos a lo mismo, pasa desapercibida. Dice: la representación del país está lista para escuchar las recomendaciones empresariales de cara al Consejo de Competitividad de América del Norte. México, las transnacionales. DF México, agosto 9 de 2006. La representación gubernamental de México en el Consejo de Competitividad para América del Norte, a efectuarse en este mes en Washington, se encuentra lista para escuchar las recomendaciones empresariales y adoptar los primeros consensos de la reunión. Al encuentro asistirán representantes empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, y de acuerdo con la Secretaría de Economía de este país, es la primera reunión que evaluará las recomendaciones de los representantes empresariales para después llevar a cabo las acciones concretas. En 2001, el presidente Fox propuso a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá ampliar, fíjense nada más de quién fue la propuesta, ampliar la cooperación en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No cabe duda que los Miramontes y los traidores en este país se reciclan. Los Santanas, ¿no? Los Santanas, los Miramontes, los Mejías, toda esta gente, pero bueno.
A partir de entonces se abrió una fase de negociación y preparación técnica, primero en el marco de la insistencia denominada Iniciativa de América del Norte y después bajo la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. En la reciente reunión de Cancún, el presidente Fox y 5 representantes del sector, en la reciente reunión de aquel entonces, ¿no?, del sector, asumieron el compromiso de integrar en el corto plazo el Consejo de Competitividad de América del Norte. Ahí, el Ejecutivo mexicano, es decir, el presidente Fox, anunció la creación del Consejo de Competitividad de América del Norte, el NAC por sus siglas en inglés. Fue así como el 15 de junio pasado se instaló en el citado consejo en Washington y por parte de los ministros de Economía de México, Sergio García de Alba, de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, y de la Industria del Canadá, Max Brainer, y también participaron los coordinadores de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, un tal Alberto Ortega que quién sabe quién será, y del National Security Council, Dan Fisk, y del Private Council Office, David Mulroney, de Canadá. A lo que voy directo, los 10 representantes del sector privado mexicano que integran el Consejo de Competitividad de América del Norte son los consejeros los consejos del Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Gastón Azcárraga, quien quebró Mexicana, el Consejo Nacional Agropecuario, además que es socio de Televisa, ¿no? Exactamente, Jaime Yesaki, y el mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo. Asimismo, están los representantes de las confederaciones de las cámaras industriales, Concamín León Halkin, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Claudio X González, quien está al frente de la liquidación de la educación en México, González, y del Instituto Mexicano de Competitividad, Roberto Norwell. Y también está presidido por los dirigentes de Tubos y Aceros de México, ahí está metido Slim, Guillermo Boguel, de Avicar de Occidente, César de Anda, y de Celulosa y Derivados de Tomás González. Todos ellos, excepto los ministros, se reunirán en unos días más en Washington para evaluar las consideraciones que hagan los norteamericanos al respecto de esto. Y lo que quería yo destacar, que por parte de los Estados Unidos, pues evidentemente quienes dictan las políticas para llevar adelante las discusiones son estos los que hemos llamado o los que hemos identificado ya como el Consejo de Relaciones Exteriores, fundada en Nueva York. Que en realidad es el gobierno invisible de los Estados Unidos, es decir, son los que establecen las políticas públicas, son quienes ponen y quitan gobiernos en muchos. Exactamente, ahí era donde lo quería ligar, David. Efectivamente, estos santanas, que bien los calificas tú, David, se establece quiénes son los que deciden quién debe de gobernar. Así es, México. Es un gobierno invisible. Son ellos, no la población. Simple y sencillamente nos toman como, no sé cómo nombrarle, Oscar, para jugar esa pantomima, ¿no?, de que hay una verdadera democracia en nuestro país. Es simplemente una simulación, ¿no? Y entonces de pronto ellos siguen a pie de juntillas todas las políticas implementadas desde el Imperio Norteamericano, que va de lo que hemos venido señalando desde el Consenso de Washington, implementar a pie juntillas, insisto, lo que son las políticas neoliberales. Sí, es el capitalismo salvaje, claro, el que nos han implementado. Yo quiero destacar algo de lo que leyó Oscar, porque me parece que es fundamental, porque este Consejo de Competitividad para América del Norte está integrado, como ya lo mencionó, por 3 países. Este consejo en realidad está haciendo las funciones de los 3 países del poder legislativo. Pues claro. Porque aquí lo primero otro que hay que sería el segundo cuestionamiento, o el tercero, Oscar, es aquí se está dando, es un tema secreto, violenta la Constitución, pero además, ¿por qué el Congreso de la Unión no está asumiendo las funciones? Particularmente aquí, quien tiene, si mal no recuerdo, quien tiene facultades en todo lo que tiene que ver en política exterior es el Senado. Sí. Es particularmente del Congreso de la Unión es el Senado. Y ellos serían los primeros en determinar si este acuerdo está dentro del marco de las leyes que establece nuestro país, porque de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Político Mexicana, se establece que los convenios internacionales no pueden estar por arriba de la Constitución Político Mexicana, no la pueden contradecir.
No lo estoy diciendo yo, lo dice nuestra Constitución. En dado caso, eso tendría que ser sometido a los acuerdos que se han venido estableciendo desde 2005 por digamos, un lente minucioso del Senado, y a partir de ahí establecer si efectivamente este acuerdo pues va a estimular la prosperidad y la seguridad de nuestro país. Yo creo que en materia energética, nos están llamando ya la producción a corte, Oscar, pues tendríamos que hacer ya el análisis, ya una vez establecido el marco, lo que ha sucedido. Yo creo que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, la extinción, se da en ese marco, claro, ¿no? Bajo la presión de las empresas particularmente españolas y gringas, pero también en el marco del ASPAN, que plantea prácticamente la entrega. Es lo que más bien está de fondo. Exacto. ¿Sí? Y miren, ya para concluir, les pedimos solo que lean este mamotreto llamado Pacto por México, y van a encontrar que en uno de sus incisos se llama Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad. Y arranca señalando lo siguiente: a desdeño, mira, el Senado y los diputados son cosa del pasado, David. Esas cosas eran allá con los romanos. Yo creo que los norteamericanos son más pragmáticos. Dicen, hagamos cosas como estas y ya están reviviendo el Pacto de Solidaridad Económica. Pero bueno, ahora eso es otro asunto, ¿no? Ahora resulta que los legisladores son los empresarios. Sí. Entonces, fíjense lo que dice el Pacto por México. El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. No sé cómo es esto. México debe crecer por encima del 5, y todo esto, ellos lo aseguran, tiene que ser bajo el desarrollo de áreas económicas de competitividad como el TLC y el ASPA. Bien, estamos ya a punto de terminar nuestro programa, nos hacen ya las señales de la cabina y pues es un placer volverles a saludar, y de verdad les invitamos a que nos escriban en el blog, a que nos manden sus opiniones, a que abramos un debate, porque lo que estamos señalando aquí no es más que nuestra muy particular investigación y puntos de vista, pero que creemos que si se hace una discusión más abierta, encontraremos siempre la posibilidad de encontrar mejores vías para que este país pueda salir en algún momento de su historia de esto que es el subdesarrollo, de esto que es la dependencia. Vamos, construir una verdadera identidad nacional con todas las filosofías que están a la disposición y al alcance, porque habrá que reconocer que ni un solo país, ni aquellos que dieron origen a la elaboración de una Carta Magna, fue una idea primigenia de esas naciones. Fueron precisamente las experiencias del desarrollo de la humanidad lo que permitió el desarrollo en algunas áreas, y que particularmente en nuestro país nos hace falta llegar al desarrollo de nuestra identidad. Yo me despido con eso, compañeros. Gracias, Oscar. Nos vamos vemos la próxima semana. Nos despedimos con un poquito de musiquita. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creer lo que les conté. Dije que te quería. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.